Soy Estrella Alonso de IMO Ingeniería y hemos... Te voy a enfocar. Enfócame. Va, a ver si no rompo la cámara. Hemos estado trabajando con la Oficina de Planificación como asistencia técnica para la redacción de este Plan Especial de Sequía. Abrimos ahora un turno de preguntas, de debate, de aportaciones que nos queráis hacer, que no sustituyen en ningún modo las aportaciones que hagáis de forma oficial al Plan Especial de Sequía, que como ya se ha comentado nos quedan más de 2 meses para hacerlas y recibirlas, que se pueden hacer a través de correo electrónico a chebro@chebro.es o que las podéis hacer de forma tradicional aquí a la propia Confederación. Yo creo que os acordaréis de hacerlas porque, por suerte o por desgracia, con poner el telediario nos acordamos de la situación que hay, así es que cada vez que veáis noticia de sequía, acordaos, tengo que hacer una aportación, ¿vale? Para enriquecer esto. Un poco la dinámica para ahora mismo, si os parece bien, los que estáis presenciales, pues a modo tradicional, levantamos la mano y tenemos un micrófono para irlo moviendo y irnos escuchando todos. Os pediría que os presentarais antes de hacer vuestra pregunta o presentación, porque la cámara creo que no es capaz de moverse y para que los que están también online sepan quién está hablando. Y para los que están online os pediría que levantaseis la manita virtual que tenéis. Está en la parte baja de la pantalla, más o menos en el centro. Así pues podré ver quién quiere participar y os iremos dando palabra uno a uno. Si alguien no tiene micrófono o prefiere no hablar y prefiere mandar una pregunta a través del chat, pues sin problema que la haga. La pregunta que recibamos por chat la leeré yo misma y daremos respuesta a ella. Entonces, bueno, animaros a que nos comentéis, nos aportáis o nos preguntéis. Lo único, en las intervenciones hay 177 conectados, somos mucha gente, pues por favor, procurar brevedad para que pueda intervenir más gente. Muy bien. Muchas gracias. Tiene micro. Vamos a ver, hay que presentarse, porque representan Antonio, bueno, soy presidente del Verán de la Cataluña. Esto ya está dicho. Pero permíteme para situarnos aquí en lo que represento. Bueno, pues para empezar, represento a 37 municipios. 37 municipios que se abastecen de nuestro canal y cuya agua les servimos nosotros. Yo creo que pasamos del centenar de polígonos industriales. Todas las piscinas, todos los hoteles, beberán de nuestra agua. Finalmente, lo que ustedes piensan, también representa local. 150 hectáreas que realmente estamos, bueno, poder huracán, puesto que es la sequía, es algo que nos afecta, nos conecta. Insisto, pero luego que recuerden esto, de que no es un tema de regantes, es un tema de mucho más. Preguntas, igual que quieran ustedes y más. Muchísimo. Algún desencuentro con mi amigo Miguel Ángel también. Cosa que ya que veo que... Ah, ¿no te vas? Perfecto. No. Perfecto. Estamos preocupados con el sonido para que se capte bien. Vale. Dicho esto, vamos a ver. Es continuación de una observación que ya hice en la Junta de Gobierno. Los planes de sequía tienen como armamento las actuaciones de tipo de gestión. Y evidentemente excluyen las actuaciones de infraestructuras. Vale. ¿Dónde está el desencuentro o lo que yo quisiera aclarar hoy? Admito lo de las infraestructuras. No podemos hablar de hacer grandes obras, esto es obra del plan hidrológico, de acuerdo. Pero es que cualquier medida de gestión que apliquemos requiere el acompañamiento de pequeñas herramientas que a veces son obras. Yo no puedo aplicar medidas de gestión para un mejor aprovechamiento de mis recursos, cuando los tengo situados en diversos embalses, si no me ayudo de una pequeña herramienta que son pequeñas obras. Luego siempre, y en los anteriores planes,
estas medidas de gestión han comportado también pequeñas actuaciones, llámese instalación de tubos, llámese instalación de bombas, etcétera, etcétera, que realmente han hecho posible las medidas de gestión. Yo quiero recordar en la última sequía que, por ejemplo, se aplicó a nosotros una medida que ahora está ya preparada para usarla, que es el retrobombeo. Gracias a ese retrobombeo hicimos una mejor gestión del agua, aprovechándola donde realmente había más para donde había menos. Bueno, pues esto es lo que yo quisiera que en este nuevo plan se contemplase la posibilidad de que una medida de gestión que se plantee vaya acompañada de alguna actuación de tipo obra, de tipo motores, de tipo tubos, de tipo lo que sea. Y evidentemente, en esta situación, esta actuación que implica una inversión, un gasto, tenga su correspondiente ayuda económica por parte del plan. Que se recoja esto y, bueno, me dirán ustedes lo que quieran, pero una cosa es decirme y otra cosa es convencerme. Sin tener esta apoyatura material, yo no puedo aplicar medidas de gestión. Yo lo gestiono ya todo. Yo, si tengo necesidad de trasladar agua de un sitio a otro para optimizar su uso, necesito una tubería. Y evidentemente, para actuar con rapidez, porque estas obras tienen una actuación de tipo rápida, no requieren todos los permisos habidos y por haber. Son rápidas, una pequeña inversión y una actuación muy eficiente. ¿De acuerdo? Mi propuesta, que lo pondré luego por escrito, es que se acompañe o que toda medida de gestión requiere necesariamente en su inmensa mayoría una actuación, una pequeña obra que la acompañe. Bien, ya tenemos una cosa, me he quedado descansado, pero hasta que no me digáis que sí, no estaré contento. Ha habido, por lo que he visto, dada la rapidez, en el estadillo que habéis puesto de sequías históricas, o no lo he visto, o no me he dado tiempo a fotografiarlo, o no estaba. Faltaba la referencia a nuestra zona regable, que desgraciadamente surgió la del 91, surgió la del 2005 y no la he visto reflejada. Sí que os rogaría que a efectos documentales quedase. Un tema muy difícil. Un tema muy difícil. En el supuesto último, que esperamos no llegar, que es la emergencia, hay que aplicar una serie de medidas. Las medidas son, empecemos por los regantes, ya que somos un poco los que estamos en el punto de mira, bueno, pues prohibir el riego de determinados cultivos y reservar cierta cantidad de agua, no para el fruto, no para la fruta, sino para el árbol. Bueno, esto es complicado, pero bueno, se puede hacer. Pero vamos a ver, también hay que aplicar medidas de restricción a los ayuntamientos. Y la pregunta es la siguiente. ¿Quién aplica estas medidas? ¿Quién ejerce de policía para aplicarlas? ¿Nosotros? O bien la Confederación tendrá una participación importante y a la par que yo a mis regantes les impongo estas medidas, en fin, con los ayuntamientos, aunque sean mis usuarios, no tengo tanto poder, o por lo menos tanta tradición. Luego aquí es importantísimo que sea la propia Confederación la que imponga estas medidas de la mano nuestra o en solitario. Pero no lo dejéis en mí, porque entonces, perdón, sería difícil cumplimiento. Esto Miguel Ángel, si recuerdas, en la Junta de Gobierno, el urgente lo preguntó. Quizá meditarlo bien y de alguna forma tenéis que echar la mano. Quiero que reflexionemos todos sobre, en situación de emergencia, que realmente es una situación ya pues, terminal, a veces la buena voluntad tropieza con el efecto práctico. No está definido en ningún sitio de forma clara, de forma concreta, de forma que se pueda aplicar ciertos argumentos. ¿Qué es eso de salvar la madera? La frase es muy bien intencionada, pero hay que profundizarlo. Salvar la madera no puede ser una cosa, digamos, al libre albedrío para unos y para otros, porque automáticamente tenemos ya generado el conflicto entre usuarios. Luego, uno de los estudios que debe ser serio y para el cual nos ofrecemos a colaborar es determinar que tengamos una referencia objetiva qué es eso de salvar la madera. Si no, entraríamos en la más completa confusión y la pelea, el enfrentamiento o la discordia entre usuarios
está servida. Hay un tema que fue tema de mucha controversia en los anteriores planes hidrológicos, perdón, en los anteriores planes de sequía. Y es lo siguiente, evidentemente, yo entiendo que es lo sencillo a nivel de letra o de boletín oficial, pues establecer cosas sencillas y claras. Por ejemplo, tendrán derecho a ciertas ayudas económicas, me refiero a canon y tarifas, aquellas comunidades de regantes, aquellas comunidades de usuarios que hayan recibido menos de un 40% de los últimos 5 años. Entiendo que la simplificación, que siempre es un mérito, en este caso realmente crea cierta injusticia, por decirlo claro. Es más fácil un sistema que no esté modernizado, que use cantidades importantes de agua, en virtud de sus necesidades, es un hecho cierto, pues ahí está. Es más fácil que en situación de escasez, en situación de sequía, llegue fácilmente a ese menos 40%. En aquellos sistemas donde estamos ya muy modernizados y realmente hacemos un uso muy estricto del agua, realmente llegar a una disminución de un 40% es difícil, por el mero hecho de que estamos haciendo un uso muy exquisito del agua. Habría que plantear, habría que buscar, habría que pensar, habría que lograr un sistema donde, por ejemplo, llegar al 40% en un sistema modernizado es muy difícil, pero normalmente un 25% sí, y el daño económico, social y de todo tipo, que con un menos 25% en una zona modernizada es terrorífico. Yo pediría que en aquellas zonas de regables donde se pueda certificar un estado de modernización, que sé yo, superior al 80%, se estableciese otro parámetro, que bien pudiese ser el 20%, el 25%, para justificar esa compensación, esa condonación de tarifas en compensación a las enormes pérdidas que esto puede generar. No me resisto a poner un ejemplo. Y lo pongo en petit comité. Vamos a ver, nosotros hemos evaluado, en mi zona regable hemos evaluado lo que supone la falta de ingresos de, bueno, las segundas cosechas, que todos tenemos ya, hemos asimilado que, bueno, realmente va a ser muy difícil que se puedan hacer. Bien, pues en el caso de que no se pudiesen hacer, esas cerca de 30.000 hectáreas de segunda cosecha que mi zona regable necesita hacer todos los años pues, para amortizar la inversión, que lo puede hacer, en el caso de que no lo hiciese, desgraciadamente así va a ser, estamos hablando de una merma de ingresos de cerca de los 130 millones de euros. Estamos hablando de cosas muy serias. Evidentemente, solamente que nosotros no podamos suministrar un 20% de lo habitual de los 5 años, la recomendación es 0 segundas cosechas. Esta es la pérdida. Explico esto un poco para ponderar cosas, ¿no? Si queréis un detalle un tanto relevante, el embalse de San Salvador costó 128 millones de euros, solamente con lo que dejaremos de ingresar, solo con las segundas cosechas, aparto pérdidas, digamos, conexas. Evidentemente os dais cuenta de la magnitud. Entonces, esto sí que es muy sentido. Por favor, buscar fórmulas, os ofrecemos colaboración, nuestros servicios están a vuestro servicio, buscar fórmulas que sean justas, que sean razonables, para que se pueda atender esas pequeñas ayudas, bueno, esos 7 u 8 millones que os pagamos de tarifas, algo es algo en este aspecto. No sé si tengo alguna cosa más, pero hago un repaso. Como esto se va a concretar en el SESE famoso, situación excepcional de sequía extraordinaria, bueno, pues quizá en ese tema sea el sitio de hacerlo. Insisto, os ofrecemos todo tipo de ayuda. No quiero acaparar más tiempo, seguro que hay muchas preguntas. Sí que os ruego que toméis estas cosas con el máximo cariño. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Luis. Han abierto varios temas y... No querría yo, Perdón. por ser más dinámicos en la presentación, José Luis. No quería estar mucho rato con cada uno de vosotros porque no creo que es el objetivo y además por dar cabida que todo el mundo ha conseguido. En todo caso, lo que
dices es general, por cuestiones que puedan plantear otros iguales. Un poco lo de las obras de las pequeñas actuaciones de infraestructuras que decías. A ver, el plan especial de sequías no tiene infraestructuras. Lo que decíamos al principio, lo decimos ahora, lo volveremos a decir. Lo que sí que es verdad es que cuando hay una sequía, tienen cabida, por diferentes mecanismos, la habilitación de actuaciones de emergencia. Pero eso no viene en el plan de sequías. Es muy importante que no pensemos que no va a haberlas, pero que eso no está en el plan de sequías. Pero ese es un procedimiento que cuando viene una sequía, pues no, que se activa, no en la Confederación, es un procedimiento que se activa a nivel del Ministerio de Transición Ecológica en este momento, y es a través de allí donde ese tipo de actuaciones de infraestructuras para poder hacer gestión de la sequía se pueden activar, siempre hablando de cosas pequeñas, y esto ha sido así, y esto en principio hay que pensar que seguirá siendo así, pero lo que es muy importante es que los planes de sequía no tienen la vocación de recoger esas actuaciones de infraestructuras. Lo que no quiere decir que esté muy bien que se puedan planificar, pasa que eso es más del plan hidrológico. Bueno, ahí hay un terreno, digamos, que son pequeñas cosas, ¿qué tal? Bueno, pues entonces, bueno, pues lo que sí que os insisto es que el plan de sequías, infraestructuras, no las tiene. Lo que no quiere decir que eso no se pueda plantear en el ámbito correspondiente. ¿Vale? Ya, no tengo la razón, José Luis, que le vamos a hacer, pero una cosa pequeña, sí. No, eso está captado, pero lo que pasa es que ya te digo que el plan de sequías no nace con esa vocación. Lo que no quiere decir que eso esté sobre la mesa, que eso se pueda plantear, que se pueda hablar y recoger donde corresponda. Importante, claro, el tema de los abastecimientos lo estamos aprendiendo ahora. Cuando hay una sequía, pues hay que restringir. Restringir no es agradable para nadie. Ciertamente, en las grandes comunidades de usuarios, las comunidades generales, demostráis ahí vuestra vocación de responsabilidad ante la gestión del agua. Eso es mayúsculo, lo estamos viendo cada noticia de prensa que hay. Eso es impecable y además hay que agradecerlo porque el papel social que se hace es de agradecer. Es verdad que los abastecimientos es un terreno en el cual la comunidad general no tiene tanta capacidad. En el ámbito local, cuando te metes hay que tener cuidado porque no es fácil y además porque cada ayuntamiento es un mundo. Entonces es un tema muy complicado. Efectivamente, uno se da cuenta de la fuerza que tiene la colaboración institucional cuando llegan los momentos duros con una sequía. La colaboración de las instituciones, que hablemos distintas administraciones, que hablemos con sectores sociales, eso es imprescindible y además te ahorra muchos problemas, aunque luego los haya. Entonces, ahí efectivamente esa vía con los ayuntamientos, pues hay que trabajarla desde la colaboración y llegar a la imposición en casos extremos. Bueno, pues ahí hay una serie de herramientas, hay unos decretos, una posibilidad de decretos, pero en todo caso ahí hay que instar a la responsabilidad de cada entidad responsable y competente, y nosotros, por ejemplo, a los ayuntamientos les hemos insistido que cuidado, que tienen que tomárselo en serio, ellos se conocen muy bien sus sistemas y que si hay poco recurso pues tienen que adoptar medidas desde un momento temprano. Pero sé que el tema no está resuelto, tampoco sé si el plan de sequías como tal tiene que llegar a ese nivel de detalle, pero bueno. Lo de la demanda ya lo dijiste el otro día en la Junta de Gobierno y que para que lo entienda todo el mundo es muy fácil para nosotros decir, mira, viene esta sequía y los usuarios han reducido un 40%, es que eso es un dato que sale en la prensa porque es muy goloso. Y lo que dice José Luis es, no es lo mismo un 40% de alguien que está usando el agua muy eficientemente, alguien que lo usa, digamos, un regadío más tradicional que tiene más pérdidas normalmente. Entonces, no es lo mismo porque el modernizado un 40% le lleva, vamos, a una situación que ojalá no veamos nunca, ¿no? Aunque vosotros tampoco, vamos, esta campaña estáis proponiendo reducciones también muy importantes, ¿eh? No sé si de 40 o más, ¿eh? No tanto. Bueno, en todo caso, ese argumento tiene razón que, bueno, pues que eso de alguna manera habría que tenerlo en cuenta. Lo sencillo a veces pues no es del todo justo y eso que un poco le tenemos que dar una vuelta. Lo de los indicadores socioeconómicos, tú me decías que hasta hay algunas sequías del pasado que no están reflejadas, eso hay que mirarlo, ¿eh? O sea que estáis ahí puestos y además en otros planes de sequía habéis hecho aportaciones en ese sentido. Bueno, miraremos lo que haga falta, porque es verdad que lo que sí queremos con esos informes post-sequía que decía Teresa, se quiere avanzar en esa descripción de los informes post-sequía después de qué ha pasado, no durante, porque durante, hombre, lo miras, pero después con indicadores muy objetivos para poder hacer valoraciones objetivas de lo que ha sido cada sequía. Ahí es donde, desde luego, hay que avanzar mucho. Hay cosas, hay estudios y hay aproximaciones, pero muchas veces son aproximaciones con resultados
dispersos en función de la información que se mira. Entonces ahí sí que hay que avanzar mucho y además hay un mandato de avanzar en eso. Entonces eso es un tema importante y desde luego el plan de sequías apunta a líneas de cómo tiene que ser y cualquier aportación que hagáis para tenerlo en cuenta en esos informes, que haremos ya un informe por sequía de esta sequía cuando llegue el momento. Entonces todo lo que hayamos recogido de metodologías, de perspectivas y tal, pues estará fenomenal. ¿Vale? No quiero que sea esto un diálogo entre el que habláis nosotros, pero he intentado decir cosas que igual los demás podéis haber comentado también. Muy bien. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Tenemos también alguna intervención online. Entonces, Albert, creo que nos estás compartiendo pantalla. Si activas tu micrófono y nos comentas. Sí, muy buenas. ¿Me oís bien? Perfectamente. Vale, pues bueno, gracias por invitarme a esta presentación. Y sí, como para empezar, como hay que presentarse, bueno, trabajo en la Confederación Hidrográfica del Ebro, soy agente medioambiental, me llamo Albert, de apellido Santón, y llevo 13 años trabajando en la misma zona que es el río Ega, que desde su nacimiento es en el País Vasco, pasa luego por Navarra y vuelve a entrar en el País Vasco. He estado mirando un poco cómo se ordena esto, lo que estoy diciendo, con las juntas de explotación y creo que corresponde con la junta número 16. Bueno, pues el motivo de mi intervención ya, bueno, os estoy llamando desde la oficina de Mendavia, que es donde hoy tengo que estar cumpliendo con esta jornada de trabajo, ¿no? Por eso veréis un poco todo lo que hay detrás de mí y bueno, mi forma incluso de vestir, ¿no? El uniforme. Bueno, quería decir que hace cosa de 20 días, aunque la situación viene de un poco más atrás, me vi en la necesidad de mandar un correo electrónico interno a la Confederación advirtiendo del inminente riesgo de que se secara el río Ega por la disminución de los caudales, también porque tomó medidas de los niveles piezométricos en la zona y bueno, pues es cuestión de semanas quizás que se interrumpa el flujo a lo largo del río Ega en esa zona de la cabecera, concretamente en el término municipal de Bernedo, y eso podría traer unas consecuencias para la biodiversidad, para la calidad, el estado de las masas de agua, etcétera, estable. En buena medida, los agentes medioambientales intentamos evitar que ocurran esas situaciones que pueda producirse pues, una mortandad o que haya una calidad del agua muy, digamos, muy mala, ¿no? Por la concentración y principalmente por la temperatura, el aumento de la temperatura y la falta de oxígeno disuelto, ¿no? Entonces, fruto de esa preocupación y esa observación diaria, mandé un correo electrónico interno y en ese correo hacía una propuesta que coincidía con los elementos que tengo ya en mi zona de trabajo, ¿no? Por una parte, como he dicho, tengo este río en cabecera, un poco caudal, y en ese municipio pues hay una serie de pozos que se ejecutaron hace unos 30 años más o menos y algunos de esos pozos pues están precintados y solamente lo que se hace es medir el nivel piezométrico. Y concretamente hay un pozo en la localidad de Angostina, tiene su número de inventario, tiene su ficha tiene unas características del pozo, en fin, creo que haya incluso algún análisis químico. Digo que en ese sondeo, en Angostina, se llama Angostina Sur, ese es el nombre del pozo, inventariado, como digo, pues existe la particularidad que está construido de tal manera que hay el brocal, lo que es el brocal, tiene una tubería que sale del eje del brocal y va hacia el propio río, hasta el punto que pues hay el extremo de esa tubería coincide, digamos, con lo que es el cauce del río y esa tubería está cerrada porque hay una llave, hay una válvula que está cerrada y al comprobar el nivel piezométrico comprobé que estaba por encima del nivel del suelo. Es decir, tenemos un piezómetro aparentemente surgente, artesiano, podemos decir, no necesita instalar nada para que abriendo simplemente una llave pueda liberar agua
tal manera que aumentara el caudal circulante en ese punto. No sé exactamente en qué medida aumentaría el caudal, si serían 5, 10, 25 litros por segundo, y cuánto tiempo duraría, pero mi impresión es que sería de ese orden, unos cuantos litros por segundo, durante un tiempo indefinido, según mis observaciones en otros lugares. Tengo datos sobre la calidad del agua de ese sondeo, tengo total certeza que no corresponde a un nivel freático, son niveles diferentes, calidades diferentes a la del río. El nivel piezométrico es completamente estable, independientemente de la subida y bajada del nivel freático en el río o en el acuífero libre del río Ega. Entonces, simplemente a modo de resumen de todo esto que he explicado, aprovechando esta jornada y dado que mandé un correo electrónico a quien ha organizado, Miguel Ángel concretamente, a Miguel, venía a decir que esto que estaba, de lo que estoy pensando y lo que estoy hablando, es una propuesta de paliar una situación, el impacto ambiental, a través de la apertura, simplemente la apertura de una llave que hay en un pozo junto a un río, en ese caso que yo tengo controlado, teniendo en cuenta que habría que conocer bien la composición química que no afectara al resto del río aguas abajo, y también teniendo en cuenta los aprovechamientos que hay aguas abajo, cómo eso podría de alguna manera pues, afectarles, ¿no? Y si somos un poco, pues, ¿cómo decirlo? Un poco abrimos la mente, podemos pensar que esta situación se pueda repetir en más lugares, es decir, en más lugares puede haber ríos que se estén secando en los que los recursos disponibles sean subterráneos y sea a través de pozos, bien porque sean surgentes, como es este caso, que no requiere ningún gasto, ni ninguna inversión, ni ninguna infraestructura, simplemente abrir o reemplazar una llave de paso, pues eso, o aprovechar otros pozos que estén en situaciones parecidas, que puedan bombear directamente agua a los cauces para aliviar un poco los efectos sobre el medio ambiente, y esa es un poco la idea. Estoy compartiendo, intentando compartir una foto que se ve el brocal de sondeo. La vemos, sí. Sí, el brocal, el coche está situado junto a un puente que cruza el río en ese punto. Es decir, que podemos ver que el pozo está a unos 10 metros, y por donde está ese spray de color naranja, por ahí circula una tubería enterrada de unos 250 milímetros que va directamente al río. No entra en la cámara, en la foto, ese punto, pero simplemente todo eso ya está previsto para que desaguara el agua hacia el río cuando se ejecutó ese pozo, o en este caso podríamos usarlo para bueno, pues, soltar agua al río, claro. Muy bien, muchas gracias, Albert. Así a priori, sin conocerlo, bueno, parece un ejemplo de gestión de aguas superficiales y subterráneas. Si nos hicieras el favor, Albert, de dejar de compartir ya para recuperar la pantalla. Muchas gracias por tu intervención. Y Teresa. Muy brevemente. Bueno, pues muchas gracias por esta idea. En el plan actual y en la propuesta de revisión yo he hecho referencia a que, bueno, pues en determinadas actuaciones concretas en unidades territoriales se planteaba la acción de poner en marcha o utilizar sondeos que se habían hecho para la sequía o, bueno, bien con ese fin, de forma anticipada, que es lo mejor, o bien durante las sequías como obras de emergencia. Ahí consideramos o recopilamos tan solo los sondeos que había hecho bien la Confederación o bien el Servicio Geológico de Obras Públicas, porque eran, bueno, nuestros sondeos. Efectivamente, hay sondeos hechos por otras administraciones que se hicieron para el fin que fuera y que no se utilizan. En esta coordinación interadministrativa, pues el ver la posibilidad de incorporar estos sondeos, por ejemplo, este es de la Diputación Foral de Álava, puede haber de la Diputación Provincial de Teruel. Lo interesante es tenerlos construidos y pensados de forma anticipada, y claro, si luego requiere que pongas una bomba, pues ya requiere pues que pongas una bomba y lo pongas en marcha. Hay que ver efectivamente los efectos de esta explotación, tanto en términos de cantidad como de calidad, y claro, el acuerdo interadministrativo, digamos, de la conveniencia o no, porque igual se va a utilizar para otra cosa, o yo ahora conozco el pozo, pero ahora no lo sé.
Entonces habría que hablar, bueno, pues tendríamos que hablar en este caso, con la Diputación Foral de Álava. En todo caso, Albert, llevando un poquito tu intervención a algo un poco más general y el interés de todos, es verdad que en el plan de sequías, quiero decir, el tema del bombeo del agua para tener recursos, digamos, extraordinarios en momentos de crisis, es un tema que es fundamental e importantísimo. De hecho, creo que en los protocolos de actuación, bombeos de agua de embalses muertos, tenemos, en algunos casos, además, bombeos importantes, pero son los volúmenes de los embalses, llega un momento que ya no pueden descender porque las tomas las tienen a una cota determinada y entonces lo que se plantea es en esos casos extraordinarios poner una bomba, elevar para meter en los canales de riego y obtener ese recurso adicional. Bueno, esto en el caso de subterráneas y en un caso en el cual no hay que bombear porque es urgente, no es lo que nos plantea Albert, que es un caso concreto y como decía, no sé si en otros sitios se podría aplicar. Bueno, en principio habría que ver esa disponibilidad de ese pozo, hablar con los propietarios, en este caso la Diputación. Y luego también hay una cuestión importante que es, con las aguas subterráneas hay veces que lo que hacemos es sacar agua que en realidad se está recargando por el agua del propio río. O sea, son ríos que cuando bombeas desciendes el nivel y entonces pues lo que estás haciendo es que el río se vacía para alimentar ese cono de bombeo del pozo, con lo cual lo que estás haciendo es nada en algunos casos. No quiere decir que en este lo sea, Albert, que ya sé que tú estás diciendo que está desconectado. Entonces, bueno, eso en todo caso es una cosa que hay que medir. O a veces ocurre que bombeas y lo que estás haciendo es secar el río, con lo cual es una relación complicada y por eso en cada caso esta relación con las aguas subterráneas, sobre todo en algunos acuíferos, los aluviales, pues hay que tener mucho cuidado en estos momentos de sequía porque a lo mejor lo que estás haciendo es hacer que los ríos se sequen más que sacar el agua. Entonces, bueno, en todo caso, Albert, la intervención es muy procedente porque nos das esa inspiración sobre la relación de las aguas subterráneas en momentos de sequía, que es un tema muy importante. En la cuenca del Ebro lo hemos recogido con esas medidas concretas que apuntaba Teresa, que puede haber más, pues bueno, hombre, es una cosa que desde luego hay que valorar y analizar y evaluar, porque si es así, pues si es viable y razonable y no tiene impactos, pues claro que es una cuestión de interés, por supuesto. Pero como te digo, hay que valorarlo bien porque a veces uno con los pozos se lleva sorpresas. Vale, bueno, muchas gracias de todas formas. Muy bien, muchas gracias. Por ir combinando, trasladamos ahora una petición que hemos recibido a través del chat. Es de Enrique Puello, alcalde de Aínsa, Sobrarbe, que nos traslada su preocupación por la situación de sequía que está viviendo el municipio. Comenta que desde el ayuntamiento ya han tomado medidas de gestión y que necesitan el apoyo de la Confederación para recoger agua de otros lugares, porque prevén un verano muy seco. Pregunta si sería posible que la Confederación agilizara los trámites para estas cuestiones y tomara medidas en la cuenca, dada la situación que se está viviendo. Bueno, es que ahí hay que valorar, o sea, yo cuando te habla alguien de un ayuntamiento, como es el caso, bueno, hay que ponerse en la piel de la gente de los ayuntamientos. Es gente que conoce muy bien su territorio, su municipio, y es gente que sabe muy bien adoptar las medidas que tocan. Incluso las medidas importantes, las previas. Yo conozco ayuntamientos que enseguida que hay un problema de escasez saben cuándo la hay porque sus fuentes ya les avisan, saben cuándo se están secando, saben cómo tienen sus pequeñas balsas y mucho antes ya hablan con los regantes si los tienen para que no rieguen porque saben que esa convivencia con los regantes es fundamental ante un periodo seco. Por lo tanto, las primeras medidas y las más importantes son las que tienen que tomar los ayuntamientos a partir del conocimiento que tienen ellos de su sistema. Vale, eso está claro y Aínsa pues parece que, de hecho, consta hasta en la prensa que ya están en ello y por ello hay que felicitarles también. Medidas excepcionales o nuevos recursos, pues la verdad es que el periodo de sequía es complicado que ese tipo de medidas existan, porque si existen ya los propios municipios las han adoptado. Y luego a nivel de recursos, pues sería recursos vía actuaciones de emergencia, pero claro, la Confederación tampoco tiene actuaciones de emergencia para abastecimientos así de pequeña escala. La competencia va por diputaciones, entidades locales, como diputaciones provinciales o comunidades autónomas. Entonces es un tema que no es que no se puede hacer, por supuesto que pero sé que ya pueden hacerse nuevos pozos, sobre todo, o sea, se hacen nuevos pozos en algunos pueblos, es una línea que está, pero eso sí que hay que ir a buscar al organismo que tiene capacidad y competencia para ello. En todo caso, hay que ver cada caso por donde hay que canalizarlo. Y lo importante, insisto, en los ayuntamientos es esas medidas de prevención antes de que la situación sea extrema. Esas cuestiones de ordenación interna que a veces ahorrando un poquito de agua, pues con esos usos no esenciales,
pues te permiten poder llevar una campaña de verano que si no puede ser muy crítica. Entonces, bueno. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel Ángel. Tiene la mano levantada también David Solano, de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón. David, si activas el micro y tienes la palabra. Creo que ahora sí, ¿se puede? ¿Veis? Adelante, sí, te oímos bien. Gracias. Yo quiero, bueno, en primer lugar, pues compartir un poco la sensación del presidente del Canal de Aragón y Cataluña, porque, claro, pues para los que nos hemos sumado a esto con la coyuntura que hay, pues pensamos que el plan de sequía, pues bueno, pues hablaría de cómo articular, ya no de medidas, pero sino de cómo articularlas, de cuáles son, digamos, la forma de activar diferentes mecanismos, etcétera. Bueno, yo creo que visto un poco, intentando entender concretamente a qué se refiere esto, sí que tengo un par de preguntas, que una es con respecto a la forma de medir la situación, si es emergencia o sequía. Yo he hecho en falta, porque sí que veo que tenéis muy bien caracterizada la cuenca en cuanto a sistemas de riego, pero he hecho en falta, porque también tiene consecuencias legales, ¿cómo podemos hacer la medición de si hay o no sequía en zonas que no son regadío? O regadíos que son, por ejemplo, de pozos. Hay acuíferos y sobre todo, pues bueno, secanos, porque estamos hablando de que aparte del cultivo de secano, que la H diga que haya o no sequía, pues igual no jugamos que podemos cobrar o no el seguro de pastos, por ejemplo. Bueno, pues digamos, si es un parámetro que va a utilizar otro tipo de administraciones, pues creemos que echamos en falta un poco eso, ¿no? Que haya una referencia a más extensiones que no están enchufadas a las grandes redes generales, y el tema también de los pozos. Yo un poco por terminar también, el año pasado tuvimos, bueno, una situación pues en algunas zonas más complicada o no, pero donde sí que hubo una sequía muy fuerte fue en la zona del sur. Lo que me trasladan mis compañeros de la zona del sur, que la experiencia del año pasado fue que tuvieron que aplicar, yo no sé si basándose en los planes de sequía o en el plan de Cuenca, eso lo sabréis mejor vosotros, tuvieron que aplicar la restricción esta de no permitir los cultivos herbáceos y digamos, guardar el agua para el salvamento de cultivos leñosos. Y eso pues ha tenido consecuencias bastante graves en muchas zonas. Es más, en muchas zonas de Andalucía, y aquí nos puede pasar perfectamente, hemos basculado un recurso público, un recurso como es el agua, que es público, lo hemos basculado hacia plantaciones muchas veces hechas por fondos de inversión o grandes explotaciones, y hemos dejado sin agua pues a la horticultura, a las explotaciones ganaderas, que ya no dependen solamente de su cosecha, sino que dependen, pues, digamos, pues esa economía circular que tanto nos gusta. Pues en ganadería, digamos, un año como este no se nos va a garretear la explotación agrícola, sino que también la ganadera. Entonces, yo no sé si llegado el caso vamos a tener situaciones parecidas. Creo que ya tendrá que ser para el próximo plan de Cuenca, o viendo un poco cuando haya alguna modificación posterior de la ley de aguas, a ver cómo podemos tener una reserva social pues para los agricultores y ganaderos que realmente se están jugando los puestos de trabajo, que es lo que estamos defendiendo aquí, es gente, no kilos de almendras ni tampoco caudales ecológicos, ¿no? Yo creo que al final es lo que en unos años como estos de sequía pues hay que hacerlo ver. ¿Vale? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Espera, responder. Rogelio. Sí, realmente... Siéntate, Rogelio. Siéntate como técnico de la oficina. Sí, perdón. Sí, Rogelio Galván, de la Oficina de Política Ecológica, también he colaborado en el plan de sequía. Y realmente el plan de sequía no está pensado para zonas de secano, digamos, un plan de gestión de la demarcación no tiene en cuenta la sequía en los secanos, es la gestión del agua. Entonces se piensa en la demanda de agua. Por otro lado, es cierto también que el plan de sequía como tal pues abarca toda la demarcación, busca esa desagregación en unidades territoriales, pero no puede llegar a un detalle muy concreto de una zona muy específica en una zona, en un territorio pequeño. Es decir, es cierto que nuestros indicadores pues, son bastante sólidos y muestran la realidad de toda la zona y realmente corresponden a lo que está sucediendo, pero también puede suceder que dentro de esa zona pues haya zonas en particular, pequeñas áreas
porque depende de un pozo concreto, que la situación esté mejor o peor de lo que está mostrando el indicador. Eso lo intentamos reflejar en los informes cuando es el caso de una forma, pues eso, escribiéndolo simplemente porque somos conscientes de que estas situaciones pasan, o detallándolo de alguna otra forma, con alguna forma complementaria, pero estas situaciones se van a producir y se van a seguir produciendo porque realmente el plan de sequía no puede establecer concretamente el detalle de lo que está sucediendo en cada metro cuadrado de la demarcación. Y que no quita para que entendamos que con los indicadores que ya hemos establecido, pues la situación refleja con bastante solidez la situación. Y en cuanto a lo demás, no sé si queréis apuntar alguna cosa. Que decir que tenemos para los abastecimientos esos planes especiales para los mayores de 20.000 habitantes, que esto en alguna otra comunidad autónoma se están incluso obligando, pero recomendando la necesidad de que los pequeños abastecimientos pues también tengan sus planes, digamos, a menor escala, pero con sus pequeños criterios dentro de su propio sistema para poder tener esos planes de sequía. Eso, a ver, no hay que hacer un gran plan, un gran documento. Y yo creo que muchas veces en los abastecimientos está en la cabeza de la gente que lleva la gestión del agua en los pueblos. Simplemente a veces es ponerlo plasmarlo en un documento y actuar conforme a ello. De hecho, se hace de alguna manera. Es verdad que en eso no hay ninguna obligación ni regulación, pero es una cosa que se puede adaptar de forma voluntaria. Yo creo que es constatar lo que se está haciendo. Y luego, por otro lado, incluso no solamente ayuntamientos, sino que a nivel de comunidades de usuarios más grandes, ahí es verdad que cuando uno tiene un gran sistema, el indicador de sequía y escasez de unidad territorial le sirve mucho. Pero quizás a menor escala, en sistemas más reducidos, pues a lo mejor pueden buscar sus propios indicadores. Desde luego, desde el plan de sequías, eso es una cuestión que nos está pareciendo. Se nos pide a veces una concreción espacial tan detallada que como la atendiésemos sería un plan inviable, porque no se podría, sería tal casuística que no podríamos ni manejar. Entonces ahí sí que hay que ver la manera de que también cada entidad pues pueda, digamos, avanzar en la medida que es necesario. Muy bien, muchas gracias. ¿Tenemos una intervención en la sala? Sí. ¿Tiene micrófono? Soy Mariano Mérida. ¿Tiene micrófono, Rafael? Espera, perdona, Mariano. ¿Que tiene micrófono ya, Rafael? Sí, sí, sí. ¿Tiene el de mí? Pues apaga. Digo que soy Mariano Mérida. Apaga el otro. Vale. Bueno, venimos en principio a aprender y a escuchar, pero también a expresar la preocupación de un sector fundamental como es el agua, que nos aporta no solamente la cuestión de los alimentos, sino de algo tan fundamental como el agua, la salud de todos los ciudadanos. Y está claro que esta situación es grave. Está golpeando a un sector de la agricultura, especialmente nos preocupa la agricultura familiar, porque es mucho más vulnerable y porque golpes continuos en una situación grave en su aspecto económico y tal puede hacer abandonar este sector y que solamente se queden los más fuertes, la agroindustria, y por lo tanto se tienen que plantear planes en donde esto se pueda evitar. Para nosotros esta situación no es coyuntural, es estructural. La situación de cambio climático lo venimos desde los sectores ecologistas avisando desde hace años y está claro que hay zonas de la Tierra donde esto se ha adelantado, partes de California, zonas de África, de Argentina, y ahora parece ser que la previsión de estudios de gente dedicada en el campo de la geografía, de los cambios climáticos, que el Mediterráneo va a ser una zona muy vulnerable a estos cambios. Y claro, en la cuenca del Ebro, cuanto más oriental estén las tierras, parece ser que va a ser mucho mayor la situación en donde se vean estas situaciones de sequía.
Entonces, está claro que además nos coge en parte con una falta de resiliencia, de haber estudiado un poco con previsión este posible escenario. Posiblemente la Confederación sea de las instituciones más adelantadas en este sentido, pero claro, las competencias están en otras administraciones y ahí yo no sé si han trabajado al unísono. Una de las luchas de prevención es las aguas de reserva que tenemos en las aguas subterráneas. Y en parte no es como en otras cuencas hidrográficas, pero en parte sí que tenemos zonas muy explotadas, por ejemplo la de Alfamé, pero mucho más grave es que las tenemos muchas de ellas contaminadas. El tema del porcino, preferentemente con la nitrificación, ha hecho que muchos de estos embalses naturales que en situación de sequía podemos echar mano de él, las tenemos contaminadas. Con lo cual, pero la situación no es que las tengamos contaminadas, es que si uno acude al boletín oficial de Aragón, en otras comunidades autónomas no tengo tantos datos, es que cada día se aprueban del orden de 3 o 4 macrogranjas con ampliación de porcino y eso tiene unas consecuencias en la calidad de nuestras aguas terribles. ¿Vamos a poner freno a esta situación de expansión que pone en duda la calidad de las aguas que tenemos para el abastecimiento y para el riego? Estoy hablando de competencias de otras comunidades autónomas, pero tenemos competencias que atañen a las comunidades autónomas, pero es que en algún momento hay que hablar de este tema. Se plantea, por lo que veo, yo tengo graves problemas de oído, entonces igual se habla, pero se habla de que dentro de las medidas a tomar podrían ser la reducción de caudales ecológicos. Es echar mano otra vez de otra lucha muy problemática, porque está claro que la calidad de nuestros ríos es fundamental no solo para la biodiversidad, sino los ríos son vectores de pandemia tremendos, ¿de acuerdo? Y se nos ha puesto de aviso ahora que como los ríos los tengamos de mala calidad, la salud de los ciudadanos se va a resquebrajar. Mucho cuidado con echar mano de esta lucha de reducción de caudales ecológicos. No solamente tendría que ser lo último de echar mano, sino es que yo creo que no hay que echar mano, creemos, de ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras. Ya con reducción de caudales en los ríos vamos a tener una situación de grande concentración de los contaminantes. A menos agua circulante, las aguas que tomamos para el abastecimiento van a ser de una calidad para el tratamiento mucho peores. Entonces, por ejemplo, se habla del caso de Zaragoza. Hay muchos casos de Huesca, de otras poblaciones que toman agua para el abastecimiento de aguas contaminadas. En Zaragoza tenemos 3 fuentes, la de Iesa, la del Bocal y la del propio Ebro. Pero cuando tengamos que tomar más abundantemente de la del Bocal y de la del propio Ebro, es que tomamos calidad de aguas muchísimo peores que si nos vienen de Iesa. Y eso es una fuente directa de menor calidad de la salud de los ciudadanos. Entonces, esta cuestión de la sequía nos está afectando muy gravemente. Entonces, me hago unas preguntas. En esta situación y dentro del plan de la ley 2022-27, nos tenemos que plantear la posibilidad de expansión de nuevos regadíos. ¿Cabe esa posibilidad en una situación estructural de cada vez menos agua? Se plantea por otra fuente la construcción de más embalses para que tener embalses plurianuales.
pero como un compañero nuestro dice, es como entregar un monedero a un pobre, pero si es que no tenemos agua para llenar los actuales, pero qué posibilidades de embalses plurales, que además es un criterio muy poco fino, en el sentido de que si en un embalse de 100 utilizas 100, es un embalse anual, pero si tienes un embalse de 100 y utilizar 10, es plurianual. Depende de la cantidad de riego que quieres poner y de la cantidad de cosechas anuales que quieres en tu regalo. Claro, si queremos más, esto es imposible. La cuenca del Ebro no da para más. Y eso, para los que tienes que gestionar toda la situación de reparto y tal, es ponerse en una situación que es imposible. Entonces, estas preocupaciones las tenemos y las queríamos hacer observar. Muchas gracias. Perdón. No, lo único que como ya no tenemos prácticamente tiempo, añado otra aportación que ha llegado a través del chat medio más o menos en este sentido, de Inspirado, que comenta que el porcentaje de consumo de agua por parte de regantes y ganadería intensiva hace que la restricción de un ayuntamiento, si bien es interesante e incluso educativa, no sea tan importante. Hay que centrar el problema donde más se genera el consumo de agua. Bueno, aquí, Mariano, esto cuando uno mira la prensa hoy en día, nota mucho como de la sequía, la situación concreta, nos elevamos a la política hidráulica o a las cuestiones de la planificación hidrológica, que es lo que tú acabas de hacer en dos aspectos concretos, que es cuando has hecho referencia a la problemática de la calidad de las aguas subterráneas con las macrogranjas y a la expansión de nuevos regadíos, ¿vale? Obviamente yo simplemente, o sea, el tema es procedente totalmente y además muy razonable que se plantee, pero sí que y desde luego lo hacéis muy bien en plantearlos, es lo que os preocupa. Pero hablando del plan especial de sequías, tened en cuenta que esto no es objeto del plan de sequías, ¿vale? Eso que lo tengáis claro, que si nos decís cuando nos escribáis alegaciones nos ponéis cosas de estas, pues estupendo como debate, pero el lugar es el plan hidrológico del cuarto ciclo que vamos a entrar en breve. Y vamos a entrar a planificar de nuevo pues, las infraestructuras de regulación, la política de gestión de la calidad del agua subterránea y todos los temas que le acompañan y que son muy importantes, por supuesto, pero que no es objeto del PES. Entonces, en esos temas concretos no te voy a responder por no derivar el discurso, que si quieres luego te comento las cosas referentes a la coherencia entre esas macrogranjas o no macrogranjas, la calidad del agua subterránea y los nuevos regadíos. Pero sí que quiero, eso lo comentamos luego, pero sí que quiero destacar algunos aspectos que creo que sí que son muy oportunos para el PES. Además, yo creo que a todos nos pueden aportar mucho. Has hablado de la palabra estructural, que has dicho como que era una situación estructural. Y eso que has dicho es muy importante, porque el indicador de escasez es escasez coyuntural, creo que es así, ¿verdad? Porque se entiende que lo estructural, cuando hay un problema ya de una escasez estructural, que ya tu sistema está tan sobrecargado que nunca tienes agua, eso ya es otro concepto y eso efectivamente es un problema, digamos, de uso intensivo que tiene que tener otra vía de solución. Aquí nosotros estamos hablando de lo que tenemos en la cuenca del Ebro, que son una sequía cada 5 años de promedio y en la cual que además tenemos que estar habituados a ella y tenemos que actuar de la mejor manera posible. Pero eso es algo que es nuestro. Yo recuerdo un libro que leía que hablaba de Manuel Lorenzo Pardo, que decía que cuando vino aquí en 1906 a trabajar a Zaragoza había una sequía muy fuerte y decía, eso le marcó a Manuel Lorenzo en toda su visión de la política hidráulica a aplicar en su vida profesional. Sabéis que luego Manuel Lorenzo, entre otras cosas, fundó esta confederación. Es decir, que las sequías forman parte de nuestro ADN. Y por lo tanto tenemos que gestionarlo. Cuando es una sequía coyuntural, si es estructural ya el problema es de otro tipo y eso ya va a través del plan. La falta de previsión por otras administraciones, bueno, yo no lo sé. Desde luego lo que sí que sé es que precisamente ante sequía lo que hay que tener es previsión. Y todos, las administraciones todas y todos los usuarios y toda la sociedad en general, porque la previsión te da margen. Cuando te pilla y te has gastado lo que no tenías, ahí ya es donde la situación ya es muy complicada. Entonces, eso es un tema que tenemos que estar siempre en la necesidad de que preveamos las cosas. Claro, es preverla, tú no sabes el futuro. Esto es una cosa que es importante. Aquí no sabíamos en el mes de febrero que en marzo y en abril no iba a caer una gota, que la nieve iba a desaparecer porque se iba a sublimar. Es decir, que luego es verdad que la toma de decisiones es complicada, pero bueno, dentro de eso, previsión al máximo.
Y luego lo de los caudales ecológicos, que muy bien lo has planteado, es un tema importantísimo. Yo estoy viendo que mucha gente está preguntando por la relación de la sequía y los caudales ecológicos, y te agradezco que lo digas porque es importante que aquí lo hablemos. El caudal ecológico hay que cumplirlo. Está aprobado en el Real Decreto de los Planes en febrero de este año. Bueno, los que lo hayamos puesto de nuevo, en la cuenca teníamos caudales ecológicos desde el 2014 en 42 puntos de la cuenca, en el 2016 teníamos 69 y ahora lo tenemos ya en todas las masas de agua, 686, y en 274, creo, os hablo de memoria, tenemos caudal ecológico en situación de sequía prolongada. Eso está aprobado y puesto en el boletín. Eso lo hemos hecho porque hemos calculado y creemos que en sequía, en esas masas de agua, en esas 274, pues es razonable bajar ese caudal tal y como nos permite la legislación. No pasa nada, nos lo permite la legislación y lo hemos activado en el 40% de las masas del agua, que son las que no están afectadas por la Red Natura. Con lo cual, hemos hecho lo que nos decía la norma. Ahora lo que nos queda es aplicarlo. Si estamos en unidades territoriales en sequía prolongada, en esas masas de agua lo podemos bajar y en principio no hay que pensar que va a haber ningún daño ambiental porque es lo que hemos previsto que eso se podía hacer. Son bajadas razonables y en principio no tiene que dar problema. En ese 40% de masas de agua, en el resto hay que cumplirlo siempre. Yo casi me atrevo a decir que esta sequía que estamos ahora y de la que hay que aprender también es la primera sequía en la cuenca del Ebro en la cual tenemos los caudales ecológicos establecidos, porque las que ha habido antes, que ha habido desde el 2014, se pusieron. Ha habido alguna sequía entre medias, pero yo creo que como sequía gorda e importante, aquí nos tenemos que ir al 90. Entonces, en los años 90 del siglo pasado no había caudales ecológicos como están ahora. Entonces, casi el titular puede ser, estamos en una primera sequía con caudales ecológicos y estamos conviviendo con esos caudales en una situación dura, como es una sequía severa. Y claro, tampoco tenemos experiencia, las preguntas están saliendo constantemente. Oye, los abastecimientos. Los abastecimientos ya sabéis que es prioritario el caudal ecológico, siempre que haya una alternativa no haya una alternativa razonable. Entonces, cada un abastecimiento, cuando un ayuntamiento tiene que dar de beber a su municipio y su manantial se está secando, dice, hombre, igual no dejo caudal ecológico en el río donde va, pero claro, es que el abastecimiento es lo más importante. Efectivamente, la norma así lo establece. Si no hay una alternativa adecuada, suponemos que en este caso no la hay. Por lo tanto, eso lo puede hacer. Y además es una cosa lógica que hemos admitido. En el caso de abastecimiento es prioritario el caudal ecológico. En el resto de casos, pues hay que trabajar para que se cumplan. ¿Y es doloroso? Lo es. Lo es cuando uno ve que su embalse está bajando, que va a tener que dejar a sus agricultores pues, sin poder terminar la cosecha de cereal o ponle lo que quieras. Y eso es lo que nos hemos comprometido. Y ahora viene el momento de la verdad. Y desde luego se bajará porque puede bajarse en sequía, pero si no se puede bajar, el caudal ecológico hay que cumplirlo. Solamente hay otra excepción, que también recoge la norma. Que en los embalses, si lo que te produce el régimen natural es menor que el caudal ecológico, tú puedes dar, digamos, el caudal en régimen natural que te entraría aguas arriba de tu embalse. ¿Vale? Esto se ha simplificado diciendo que si lo que me entra es menor que el caudal ecológico, puedo dar el caudal ecológico. Y bueno, esto efectivamente no es lo que me entra, es el régimen natural, y tú efectivamente en un embalse lo que te entraría en régimen natural, o sea, si no hubiera usos aguas arriba, lo tienes que estimar. Si es menor que el caudal ecológico, puedes bajar el caudal ecológico. Pero es verdad que la norma también establece desde el año 2016 que en el caso que aguas abajo haya red natura, la aplicación de ese principio no es tan sencilla porque dice que hay que preservar los espacios ambientales. Con lo cual, incluso en esos casos que entrase menos que el régimen natural, o sea, que el régimen natural fuera menor que el caudal ecológico, pues también tiene sus matizaciones a la hora de aplicarlo. En todo caso, es una situación muy extrema, que el régimen natural sea menor que el caudal ecológico es una situación ya extrema que, bueno, espero que no lleguemos en algún caso, pero a lo mejor llegamos y donde se puede aplicar, se tendrá que aplicar. Donde no, pues habrá que cumplir el caudal ecológico, bueno, pues por muy doloroso que sea. Entonces, bueno, quiero decir con esto, que me enrollo, perdonad, que la aplicación de los caudales ecológicos en sequía somos novatos, lo estamos haciendo por primera vez y que hay una serie de circunstancias a tener en cuenta en las cuales pues, se pueden bajar, pero siempre con aspectos recogidos, obviamente en el plan hidrológico y en la normativa. Y eso ya hay que ir cada caso y verlo, de manera que garanticemos esas condiciones ecológicas mínimas que nos hemos definido. Entonces, este tema, hoy precisamente me han preguntado los periodistas sobre lo que íbamos a hablar hoy,
Y me ha sorprendido un poco que de todo, vamos, hemos hablado de lo que íbamos a hablar en esta sesión y de este tema me preguntaban mucho, como muy preocupados porque íbamos a bajar los cadáveres ecológicos. Y he dicho, no, sí, se baja porque se puede, porque así lo hemos articulado. Y bueno, pues es un tema importante también en el cual nosotros, pues como administraciones y usuarios, tenemos la obligación de cumplirlo, incluso en estas circunstancias de sequía, por muy doloroso que sea. Pero es a lo que nos hemos comprometido. Esta idea, Mariano, es novedosa y es muy importante. El plan de sequía la recoge desde el principio y además sin excepciones. Quiere decir que es la aplicación de la norma y eso es lo que tenemos que hacer. Es un tema también muy importante. Perdonad que me alargo más de la cuenta. Muy bien, muchísimas gracias. Parecía que 1 hora iba a ser mucho para estas preguntas y debate, pero nos hemos pasado ya en 10 minutillos. Han quedado intervenciones pendientes en el chat, pero bueno, las recogemos, intentamos contestarlas. Algo de aguas subterráneas que ya se ha hablado, temas concretos sobre el canal de Urgel, sobre el trasvase que se tratarán de contestar por escrito. Una pregunta relativa al procedimiento, cómo acaba el PES. El PES acaba, su aprobación se realiza a través de una orden ministerial que será la que dé vigencia al PES que ahora mismo está en participación pública. Y respecto a las presentaciones que nos consultaba también un participante si se enviarían, entiendo que se colgarán en la página web de la Confederación junto con la grabación que se ha realizado de esta jornada y que ahí se podrán descargar y consultar. Tenemos en pantalla, recordarles la dirección a la que pueden remitir sus aportaciones hasta el 30 de junio y en la propia web de la Confederación y en la del Ministerio pueden encontrar toda la documentación de este PES. Y sin más, no sé, Miguel Ángel, si quieres cerrar la sesión, agradecerles. Sí, yo creo que decir que os agradecemos la presencia a los que habéis venido, que para nosotros es importante no perder esa presencialidad también, que facilita mucho el tono de la reunión. A los que habéis estado desde la videoreunión, os agradecemos y sobre todo sabemos que hay gente de Francia, hay gente de Andorra que habéis respondido a nuestra convocatoria y os agradecemos desde luego vuestro interés y al resto de gente que estáis ahí, que sois gente muy diversa y que para nosotros sois pues un patrimonio, el patrimonio humano de la Confederación, porque ser capaces de estar aquí todos hablando de proyectos y de actuaciones comunes, pues yo creo que esa es la magia y la grandeza del principio de unidad de Cuenca. Así que os animamos a seguir participando. Ya sabéis que tenemos 2 sesiones parecidas, ya no sobre el PES, son temas concretos del próximo plan hidrológico que serán en este mes, a mitad de mes, una sobre dotaciones de riego y otras sobre los caudales generadores, tasas de cambio, caudales máximos en los caudales ecológicos. Son temas muy importantes para el siguiente plan, pero queremos hacer un plan desde la participación en el principio, o sea, que nos oigamos, que sepamos lo que queremos cada uno y que lleguemos a posiciones lo más razonables comunes entre todos, y ese es el objetivo con el que estamos trabajando y sobre todo muchas gracias por vuestro apoyo. Así que nada. Pues venga, lo damos por camino.